Advertencia. La información básica sobre alarmas de Thermo King, que a continuación presentamos, forma parte de una lista de producción, preparada por Confort Empresarial Latinoamérica, diseñada especialmente para técnicos o usuarios de refrigeración de transporte, pero que sin embargo, puede ser de interés para cualquier profesional del frío. ¿Qué significa la alarma 04 de Thermo King? Esta alarma es identificada por el fabricante como de color amarillo, lo cual indica una advertencia o una condición anormal, pero no necesariamente un fallo grave. El código 04 se relaciona con la temperatura del aire que se suministra al depósito refrigerado o alguna zona específica del mismo. Es importante investigar la causa de esta alarma y tomar medidas para resolver el problema antes de que se convierta en un fallo grave. La herramienta esencial para realizar las tareas de diagnóstico, que a continuación vamos a explicar, es el multímetro. Por cierto, si estás interesado en comprar un multímetro económico, de buena calidad, y que pueda realizar las comprobaciones que vamos a mostrar en minutos, te hemos dejado en la descripción un enlace que te dirige a un comercio donde puedes adquirir el equipo que verdaderamente necesitas. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Usted debe primero verificar la veracidad de la alarma. Para ello, mida la temperatura del aire de suministro con su multímetro, revise la lectura de la función termómetro, y debe compararla con la lectura suministrada por el controlador del equipo Thermo King. Si hay una diferencia grande entre ambas lecturas, usted debe enfocarse en el sensor, que precisamente se encarga de informar la temperatura del aire de suministro al controlador. Las principales causas de problemas del sensor de temperatura que origina el código de Thermo King son: A. Circuito del sensor abierto. Si el equipo Thermo King usa un sensor tipo PT1000, el módulo de control detecta el problema de circuito abierto cuando la medición de resistencia del circuito del sensor es superior a 1300 ohmios. B. Cortocircuito en el circuito o sensor. El cortocircuito del sensor del aire de retorno es detectado por el controlador cuando la resistencia del sensor es menor a 600 ohmios. C. Sensor descalibrado. Es decir, el valor de resistencia no es el correcto al presentarse una determinada temperatura. Realice las siguientes verificaciones. 1. Revisar los datos del controlador para ver si el sensor está enviando señales consistentes y precisas. 2. Verifique si hay cables del sensor dañados. 3. Verifique las conexiones del sensor al controlador. 4. Asegurarse de que el sensor no esté expuesto a temperaturas extremas o a condiciones ambientales que puedan afectar su rendimiento. 5. Si se sospecha que el sensor está fallando, se puede probar con otro sensor para ver si el problema persiste. 6. Utilizar un multímetro para comprobar la continuidad de la conexión en el sensor PT1000 y asegurarse de que no haya ninguna interrupción en el circuito. Como en algunos modelos el sensor es una PT1000, un sensor de 2 terminales, tome en cuenta estas recomendaciones. 1. Desconecte el sensor y, con un multímetro en la posición, mida la resistencia eléctrica entre los dos cables del sensor. 2. El sensor no se puede examinar sin desconectarlo. 3. Cuando el sensor es una PT1000, tiene un coeficiente de temperatura positivo. Esto significa que la resistencia eléctrica del sensor aumenta con la temperatura. 4. Recuerde que el sensor está calibrado para tener una resistencia de 1.0 ohmios a 0 grados Celsius. Pueden surgir ahora las siguientes preguntas. ¿Cómo medir la continuidad del circuito del sensor de temperatura que origina la alarma de Thermo King? 1. Debe usar un multímetro y desconectar el sensor de temperatura. 2. Asegúrate de que el multímetro esté configurado para medir continuidad. 3. Conecta el multímetro en el modo de continuidad, suele ser con una zona de prueba con una flecha que apunta hacia un símbolo de sonido. 4. Utiliza las puntas de prueba del multímetro para tocar con un terminal de los dos, donde se conecta el sensor PT1000, y con la otra punta del multímetro, tocar el terminal del mismo cable, pero ahora en su otro extremo, es decir, la conexión que entra al controlador. La idea es buscar si el cable no tiene rupturas, y puede haber continuidad en la corriente. 5. Si el multímetro indica una continuidad, aparecerá un pitido o una lectura de 0 ohms, lo que significa que el circuito está completo y no hay interrupciones en el mismo. 6. Si el multímetro no indica continuidad,
aparecerá una lectura all o infinity sign, infinito, lo que significa que hay una interrupción en el circuito y se debe buscar la causa. 7. Es importante asegurarse de que el sensor esté desconectado del circuito, y no tenga alimentación eléctrica durante la medición de continuidad, para evitar dañar el sensor o el multímetro. Para medir la resistencia de un sensor PT1000 con un multímetro, sigue estos pasos. 1. Asegúrate de que el multímetro esté configurado para medir resistencia. 2. Utiliza las puntas de prueba del multímetro para tocar los terminales del sensor PT1000. 3. Anote la lectura mostrada en el multímetro. 4. Compara la lectura obtenida con los valores especificados en el manual del usuario del sensor PT1000. 5. Si la lectura obtenida es significativamente diferente a los valores especificados, el sensor puede estar dañado y debería ser reemplazado. 6. Ten en cuenta que la resistencia del sensor PT1000 variará dependiendo de la temperatura, es importante asegurarte de que el sensor esté en un ambiente estable, y a la temperatura recomendada para obtener una medición precisa. 7. Los valores de resistencia normales con el sensor PT1000, podemos visualizarlos en la siguiente tabla. Para medir si la alimentación de voltaje del sensor PT1000 es correcta con un multímetro, sigue estos pasos. 1. Asegúrate de que el multímetro esté configurado para medir voltaje. 2. Utiliza las puntas de prueba del multímetro para medir el voltaje en la conexión de los terminales del sensor PT1000. Si el voltaje que muestra el multímetro es negativo, debe intercambiar las puntas de prueba del aparato de medición que acabó de colocar en los terminales de conexión. 3. Anote la lectura mostrada en el multímetro. 4. Compara la lectura obtenida con los valores especificados en el manual del usuario del sensor PT1000. 5. Si la lectura obtenida es significativamente diferente a los valores especificados, el sensor puede no estar recibiendo la alimentación correcta, y debería investigarse el circuito eléctrico del equipo. 6. Si el voltaje es muy bajo o no está presente, es posible que haya un problema en el circuito eléctrico del equipo y deba ser investigado. En este momento debemos decir que la alarma 04 de Thermo King puede originarse por problemas con la señal del sensor, pero también puede producirse por verdaderos inconvenientes en la transferencia de calor del aire al refrigerante. Físicamente, se recomienda verificar problemas con obstrucción del paso del aire a través de la consola interna del equipo, así como verificar el estado de la limpieza del evaporador o filtros de aire. Otra causa del problema puede estar verdaderamente en el funcionamiento del ciclo de refrigeración del equipo Thermo King, por ejemplo fugas de refrigerante, o inconvenientes con el flujo del aire del ventilador del evaporador. Por ello, se debe descartar en el controlador otro tipo de alarma, ya que si existe una avería en el ciclo de refrigeración, se debe presentar otro código de falla, orientativo de la ubicación del problema. Recuerda que en la parte de comentarios de este video, hay acceso a un artículo con más información relevante. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima alarma de Thermo King.